Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de circuitos eléctricos 1. Vamos a continuar desarrollando lo que son ejercicios de circuitos eléctricos resistivos, aplicando lo que es el teorema de Thevenin, ¿no? Habíamos dicho que primero íbamos a trabajar circuitos eléctricos resistivos con fuentes independientes, luego íbamos a trabajar el teorema de Norden también con fuentes independientes y finalmente el teorema de Thevenin y el teorema de Norden con fuentes dependientes, ¿no? Ya que para estos dos teoremas, tanto de Thevenin y Norden, es aplicable para circuitos con fuentes independientes y dependientes, ¿no? Bien, vamos por el ejercicio número 5. Nos dice hallar V sub 0 aplicando el teorema de Thevenin, ¿no? V sub 0 sabemos que es el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohmio, ¿no? Bien, entonces nuestro teorema de Thevenin lo que nos decía es que todo este circuito lo podemos reemplazar por un circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Donde íbamos a tener, ¿qué cosa? Íbamos a tener un voltaje de Thevenin conectado en serie con una resistencia equivalente, y a ello le íbamos a conectar ¿qué cosa? La rama donde estaba la incógnita, ¿no? Que sería una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿no? Vamos a colocar los valores. A ver, esto era ¿qué cosa? Nuestro voltaje de Thevenin que tenemos que hallarlo, nuestra resistencia equivalente que tenemos que hallarlo, y acá es 1 kilo ohmio, ¿no? Donde está nuestra incógnita, que es más menos V sub 0, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hallar. Entonces, cuando teníamos este tipo de modelo y teníamos que hallar V sub 0, simplemente automáticamente teníamos que aplicar mi divisor de voltaje para encontrar V sub 0, ¿no? Pero para ello debo encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente. Entonces, cuando tenemos circuitos con fuentes independientes, lo primero que nos decía nuestra teoría es ¿qué cosa? Encontrar la resistencia equivalente, ¿no? Vamos a poner acá hallando el R equivalente, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y cómo hallamos el R equivalente? Era dibujar el mismo circuito, pero con la red muerta, ¿no? O sea, quiere decir que toda la fuente lo debemos hacer cero. La fuente de corriente lo debemos abrir y la fuente de voltaje lo debemos cortocircuitar, ¿no? Y la resistencia equivalente iba a ser la resistencia vista de donde está la incógnita, ¿no? Entonces yo voy a tener acá, a ver, vamos a dibujar el circuito. Vamos a empezar acá, a ver, vamos a poner por acá. Tengo acá la resistencia. Voy a tener aquí el terminal de donde yo lo voy a ver. Aquí lo voy a abrir así. Acá tengo la fuente de corriente, la fuente de voltaje que lo voy a cortocircuitar. Otra resistencia. La fuente de corriente. Y una fuente de corriente, así está. Listo, vamos a colocar los valores, a ver. Esta fuente de corriente yo lo he abierto para que se haga cero, ¿no? Como decía mi teoría. Acá es 2 kilo ohmios. Acá está una fuente de corriente que lo he abierto, una fuente de voltaje que lo he cortocircuitado para que se haga cero. Acá es 1 kilo ohmio, 2 kilo ohmios. Aquí también lo he abierto, esa fuente de corriente de 4 miliamperios para que se haga cero. Y mi resistencia equivalente va a ser la de acá, ¿no? Vista de estos dos terminales, ¿no? Bien, entonces como yo tengo acá simplemente terminales, esto para mí no existe, para mí no existe, no existe, lo elimino, ¿no? ¿Qué más puedo eliminar? ¿Puedo eliminar este? Claro, porque mire, este está conectado al terminal, sí, pero ¿a dónde más? Si ya no hay, es un circuito abierto, entonces por lo tanto lo elimino. ¿Cómo me va a quedar el circuito? El circuito me va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener acá, ¿sí? Así. Y voy a tener acá mi resistencia equivalente, ¿no? Vista de esos dos terminales. Vamos a colocar los valores a ver cuánto vale. Este vale 2 kilo ohmios y este vale 1 kilo ohmio. Entonces, ¿cuánto vale mi resistencia equivalente? Como están en serie, simplemente lo sumo, ¿no? 3 kilo ohmios. Ya encontré el primer valor que yo quiero, que es la resistencia equivalente. Vale 3 kilo ohmios. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es hallar el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces vamos a ver nuestro siguiente paso acá. Hallando el voltaje de Thevenin. ¿Y cómo hallamos? Ahora sí, dibujar todo el circuito con sus fuentes, ¿no? Y el voltaje de Thevenin iba a ser el voltaje entre los terminales donde estaba la incógnita, ¿no? Entonces vamos a dibujar ese circuito a ver cómo nos queda. Ahora vamos a dibujarlo.
Vamos a poner acá. Aquí yo tengo la fuente de corriente. Aquí voy a tener el terminal. Aquí por acá voy a poner un terminal. Una resistencia. Una fuente de corriente hacia arriba. Una resistencia. Una fuente de corriente hacia arriba. Una fuente de voltaje. Acá viene una resistencia. Así me va a quedar. Vamos a colocar los valores, ¿ya? Acá la fuente vale 2 miliamperios. Acá vale 2 kiloohmios. Aquí vale 1 kiloohmio. Por acá tengo 4 miliamperios. Por acá tengo 12 voltios. Por acá tengo 4 miliamperios. Por acá tengo 2 kiloohmios. Y mi voltaje de Thevenin va a ser lo que está acá, ¿no? Así, más en estos dos terminales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar mi voltaje de Thevenin? Yo puedo encontrar en función de estos dos voltajes de acá, como si fuera una sola malla, o en función de acá de estos dos voltajes, de esta resistencia y el voltaje en la fuente, como si fuera una sola malla, ¿no? Entonces, voy a hacerlo acá abajo, ¿no? A ver, mi voltaje de Thevenin va a estar en función de este voltaje que se genera acá. Voy a ponerle un voltaje sub 0, y en función de este voltaje que se genera acá voy a ponerle un voltaje sub 1. La polaridad todavía no lo sé, ¿no? Entonces en función de estos dos voltajes va a estar el voltaje de Thevenin, ¿no? Como si fuera una malla, ¿no? Voy a aplicar ahí mi ley de voltaje y voy a encontrar, ¿no? Entonces primero tenemos que encontrar estos dos voltajes. A ver, ¿cómo puedo encontrar V sub 0? Mire, fácil, mire. Yo tengo esta corriente de 2 miliamperios, esta fuente que va a botar una corriente de 2 miliamperios al circuito, ¿no? Como está en sentido hacia abajo, quiere decir que esta corriente viene por acá, ¿no? Esta corriente está viniendo así. Atraviesa la resistencia de 2 kiloohmios, perdón. Así. Y llega hasta este nodo, ¿no? Y llega a este nodo de acá. Entonces, yo tengo ya ahí en esta resistencia el valor de la resistencia y la corriente. Aplicando mi ley de Ohm, yo encuentro V sub 0, ¿no? Entonces aquí, vamos a poner aquí así. V sub 0 va a ser igual al valor de la corriente, que es 2 por 10 a la menos 3 por la resistencia, ¿no? Que es 2 por 10 al cubo. ¿Aplicando qué cosa? Mi ley de Ohm, ¿no? Entonces, V sub 0 que va a ser igual, mire, 10 se va, se simplifica y 2 por 2 es 4. Yo tengo que V sub 0 es igual a 4 voltios. ¿Cuál es la polaridad? Muy bien, como la corriente ingresa por arriba, quiere decir que aquí es más y acá es menos. Ok, ya tengo eso. Ya tengo la polaridad y el valor, que vale 4 voltios. Ahora solamente me falta hallar V1. ¿Cómo hallo V1? Ustedes pueden aplicar aquí de todas maneras método de mallas, no superposición, ¿no? Para encontrar, ¿no? Pero yo no voy a hacer eso, simplemente lo voy a hacer de forma directa, ¿no? A ver, lo voy a hacer de forma directa. Yo encontré V sub 0 y ahora yo voy a encontrar V sub 1, miren. Si yo aquí a este nodo está llegando esta corriente de 2 miliamperios, aquí llega a 2 miliamperios, y aquí mismo esta corriente quiere decir que está en sentido hacia arriba, quiere decir que aquí está saliendo, ¿no? Está saliendo 4 miliamperios, ¿no? Aquí llega a 2 miliamperios, voy a poner acá así, 2 miliamperios, que es la de acá, y acá 4 miliamperios. Por mi ley de corriente de Kirchhoff, yo voy a tener un valor acá. Si aquí está entrando 2 miliamperios y aquí está saliendo 4 miliamperios, ¿para esta rama puede salir una corriente? No, porque si sale no cumpliría la ley de corriente de Kirchhoff, no cumpliría. Entonces tiene que entrar para poder cumplir la ley de corriente de Kirchhoff. No quiere decir que acá viene una corriente, de allá viene así, en ese sentido. Yo le voy a llamar, ¿qué cosa? Le voy a poner I sub 0, quiere decir que este I sub 0 viene así. Ha venido así, ha atravesado la fuente, ha venido así, ¿no? Aquí voy a poner I sub 0. Entonces, por ley de corriente de Kirchhoff, yo sé que I sub 0, la sumatoria de las corrientes que ingresan al nodo, ya, 2 miliamperios más I sub 0. Voy a ponerle 2 más I sub 0 es igual a las sumatorias que salen del nodo. Las corrientes que salen, ¿cuánto es? 4 nada más, no 4. Entonces yo sé que I sub 0, ¿cuánto vale? 4 menos 2, 2, ¿verdad? 2 miliamperios. Yo ya tengo el valor de I sub 0.
¿Por qué vale 2000 amperios? Claro, porque por acá ingresa 2000 amperios. Por aquí viene e ingresa 2000 amperios, sería 4. Y sale 4, ahí está cumpliendo la sumatoria. ¿No? Recuerden que la sumatoria de todas las corrientes que confluyen en un nodo era igual a 0, ¿no? Eso nos decía nuestra ley de corriente de Kirchhoff. Bien, entonces ya tenemos I sub 0. Entonces I sub 0, mire, viene de acá, ¿no? Pero yo ¿para qué quiero encontrar I sub 0? Porque mire, ahora me voy a centrar en este nodo de acá. Este nodo de acá. Si I sub 0 salía de ese nodo, que yo ya tengo el valor de I sub 0, ¿cuánto vale I sub 0? 2000 amperios, ¿no? Aquí yo lo pone 2000 amperios. I sub 0 es 2000 amperios, sale del nodo y yo tengo acá, mira, esta fuente de corriente 4000 amperios, quiere decir que está en sentido hacia arriba, quiere decir que esta corriente viene así, 4000 amperios, ¿no? Y sigue su ruta, ¿no? Y sigue su ruta. Si yo tengo aquí que sale 2000 amperios para abajo y sale 4000 amperios, perdón, para arriba, ¿para acá tiene que salir? No, porque no debe salir, ¿no? Si no, no va a cumplir la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces acá tiene que ver una corriente, voy a llamarle I sub 2, que ingresa al nodo, ¿no? Y esta corriente atraviesa esta resistencia, ¿no? Que también es I sub 2. Entonces, por mi ley de corriente de Kirchhoff, en ese nodo ahora, en este nodo de acá voy a aplicar sumatoria de las corrientes que ingresan al nodo, ya solamente es I sub 2. Es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo, o sea, a 4 más 2. 4 más 2. Entonces, ¿cuánto vale I sub 2? I sub 2 vale 6 miliamperios. Y usted que aquí I sub 2 vale 6 miliamperios. Ahora, si yo tengo 6 miliamperios y tengo la resistencia, yo voy a encontrar el voltaje acá. ¿Cuál es la polaridad de ese voltaje? Voy a ponerle un voltaje, aquí tengo V sub 0, V sub 1, V sub 2. Si aquí ingresa por acá, aquí es más y aquí es menos. Por mi ley de Ohm, yo voy a encontrar ese voltaje, ¿no? V sub 2, ¿a qué va a ser igual? A I sub 2 por la resistencia. ¿Cuánto vale I sub 2? 6 miliamperios. 6 por 10 a la menos 3 por la resistencia, que es 1. 1 por 10 al cubo, ¿no? De kilo. ¿Cuánto vale V sub 2? Ahí, V sub 2 vale 6 voltios. Me dirán, pero yo para qué haya dado V sub 2 6 voltios si yo quiero V sub 1. Un momentito, es muy importante. Ahora voy a ver yo en esta malla. En esta malla de acá. Si yo tengo aquí más, menos, V sub 2 que vale 6 voltios. Y acá tengo menos, más, que es 12 voltios. Aplicando esta malla, mi ley de voltaje de Kirchhoff, yo puedo encontrar V sub 1. V sub 1, este voltaje que está entre los terminales. Este voltaje V sub 1 está entre los terminales así. En estos dos terminales. Lo voy a ver hacia allá. Va a estar en función de qué cosa? Del voltaje 2 y esta fuente de voltaje de 12 voltios. Voy a ver si esos dos voltajes se puede sumar, si puede restar, si son iguales, en sentido horario. Ingresa por el más, sale por el menos. Ingresa por el menos, sale por el más. Ah, ya se debe restar. Entonces, por mi ley de voltaje de Kirchhoff, yo sé que V sub 1, que es igual. Como son diferentes, se debe restar el mayor menos el menor. A 12 menos V2, ¿verdad? A 12 menos V2. Y esto es igual a 12 menos V2, que vale 6. Entonces, ¿cuánto vale V1? 12 menos 6. 6 voltios. Yo tengo que V1 vale 6 voltios. ¿Cuál es la polaridad? La polaridad es del mayor, ¿no? Sería menos más. O sea, toda esta rama va a ser así. Menos, más. Y como está en paralelo, acá sería así igualito. Menos, más. Listo, ya tengo la polaridad. Entonces, yo ya tengo el valor de voltaje V sub 0, que vale 4 voltios, por esta corriente que me permite hallarlo. Y el voltaje V sub 1, que vale 6 voltios, que lo he hallado con estas corrientes de acá. Luego he hallado las corrientes de acá para saber las corrientes, aplicando ley de corriente de Kirchhoff nada más, ¿no? Mira, de forma directa, sin aplicar mallas, nodos, ¿no? Más rápido, ¿no? Entonces, yo ya tengo estos dos valores. Ahora solamente voy a hallar el valor del voltaje de Thevenin, ¿no? Vamos a hacerlo acá a un ladito. Aquí. Entonces, el voltaje de Thevenin va a estar en función de estos dos voltajes, de V sub 0 y V sub 1. De aquí vista hacia abajo, ¿no? Vamos a ver en sentido horario si estos dos voltajes los debo sumar o restar. A ver. ¿Por dónde ingresa por el V1? Por el menos, ¿no? Y sale por el más. ¿Por dónde ingresa el V sub 0? Por el menos y sale por el más. Ah, ya, tienen polaridades iguales. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser a la suma de ellos dos, ¿no? Entonces, yo pongo aquí. El voltaje de Thevenin va a ser igual a V sub 1 más V sub 0. El voltaje de Thevenin, ¿cuánto vale V sub 1? 6 voltios. Más V sub 0, ¿cuánto vale? 4 voltios. Entonces, el voltaje de Thevenin, ¿cuánto vale?
10 voltios. Y ya yo encontré el segundo valor de mi circuito equivalente, el voltaje de Thevenin, que vale 10 voltios. Entonces eso yo lo voy a venir acá, reemplazo, no haya voltaje de Thevenin, vale 10 voltios, resistencia equivalente, ¿cuánto vale? 3 kilo ohmios, listo. Ya tengo todos mis datos, ahora simplemente debo encontrar la incógnita V sub 0. Para ello aplico mi divisor de voltaje, ¿no? Por divisor de voltaje. V sub 0 va a ser igual al valor de voltaje de la fuente, que es el voltaje de Thevenin, ¿no? Que vale 10, por la resistencia que le corresponde, que es 1 por 10 al cubo del K, entre la sumatoria de la resistencia, que sería 4 por 10 al cubo. Mira, simplifico 10 al cubo, 10 al cubo, 10 entre 4, a ver, saco mitad arriba de 10 sería 5, mitad abajo de 4 sería 2, ¿no? 5 medios de voltios, o 2,5, ¿no? En decimales, ¿no? Entonces este valor de V sub 0 vale 5 medios de voltios, o también en decimales, y si ustedes lo quieren, 2,5 voltios, ¿no? Este ejercicio lo he desarrollado yo en ejercicios anteriores aplicando este otro método. En la descripción voy a dejar el enlace y se va a dar cuenta que el resultado es el mismo, ¿no? Si no me equivoco, lo he desarrollado aplicando malla, si no me equivoco. Bien, entonces ya hemos resuelto este ejercicio aplicando el teorema de Thevenin, sale 2,5 voltios. Los invito a que puedan desarrollarlo por método de no superposición y se van a dar cuenta que el resultado es el mismo, ¿no? Bien, los espero en el siguiente video. No se olviden de compartir el video y suscribirse al canal. Muchas gracias.